Hay un momento en la vida en que el cuerpo ya no responde a las fórmulas que antes prometían sanación. Has probado los rituales del mundo moderno, dietas con nombres difíciles, mantras que suenan huecos, silencios forzados entre pensamientos ruidosos. Has hecho listas, seguido planes, rezado con la esperanza de que algún gurú o medicina mágica reconstruya aquello que parece roto dentro de ti. Pero aún permanece ese eco, un susurro que no viene del cuerpo, sino del lenguaje que lo habita. Porque tú no estás hecho solo de piel, huesos y recuerdos. Estás hecho también de palabras. Palabras que fluyen por tu sangre como antiguos conjuros. Palabras que han dormido durante años en la médula de tu ser, esperando el momento de despertar. La medicina que el mundo no te enseñó es esta. Tu cuerpo escucha cada cosa que le dices. Tu columna vertebral no solo sostiene tu cuerpo, sostiene también tus pensamientos más repetidos. Tus pulmones no solo filtran el aire, también filtran lo que crees posible. Tu corazón, ese tambor que nunca descansa, baila al ritmo de lo que dices cuando nadie te escucha. Cuando te repites, estoy cansado cada día, tu cuerpo entiende que esa es su realidad. Cuando susurras, nunca sanaré, cada célula recibe ese mensaje como una orden. Esto no es poesía, es biología. Es la alquimia secreta entre mente y cuerpo, entre verbo y carne. Durante siglos, los sabios de Oriente y Occidente repitieron la misma verdad con diferentes lenguas. Lo que nombras, creas. Lo que sostienes en palabras, tu cuerpo lo construye como un templo invisible. Las emociones que silencias, Él las guarda, y aquellas que repites, las multiplica. Imagina por un instante que tus pensamientos fueran tinta invisible y tu cuerpo un pergamino sagrado. Cada vez que dices, no soy suficiente, marcas un símbolo en ese pergamino. Cada vez que dices, estoy roto, grabas otra línea en ese mapa interior. Y con el tiempo, ese lenguaje se convierte en arquitectura, en la manera en que caminas, en la forma en que respiras, en los nudos silenciosos que se tejen en tu espalda cuando sientes que debes esconder tu verdad. Pero lo más sagrado de esta revelación es esto. Si has aprendido el lenguaje del dolor, también puedes aprender el idioma de la sanación. No es necesario un milagro exterior. El verdadero milagro comienza cuando te hablas como quien vuelve a casa. Cuando eliges palabras que no son gritos, sino canciones. Cuando en lugar de decir, no puedo más, eliges decir, estoy aprendiendo a sostenerme. Cada frase es un mapa, y cada mapa tiene la capacidad de conducir a tu cuerpo hacia un nuevo territorio. Un día, una mujer que había crecido con la frase, eres demasiado tatuada en el alma, comenzó a observar que cada vez que sentía mucho, su cuerpo se cerraba, no por el presente, sino por el eco de ese viejo decreto. Aprendió que su ansiedad no era el enemigo, sino una voz que le pedía un lenguaje nuevo. Así comenzó a decirse, es seguro sentir. Mi sensibilidad es un don, no una carga. Mi cuerpo sabe lo que hace cuando lloro. Y lentamente, su fisiología comenzó a responder, no con euforia, sino con descanso. No con grandes cambios de un día a otro, sino con pequeñas rendiciones ante la verdad. Porque el cuerpo no necesita que grites para creer en ti, solo necesita que seas constante. Si has vivido años diciendo siempre me enfermo, mi salud nunca fue buena, mi cuerpo no coopera, es probable que tu cuerpo esté simplemente obedeciendo, no por malicia, sino por lealtad. Él confía en ti, y lo que repites, lo toma como destino. Pero esa misma lealtad puede dirigirse hacia la luz. Cuando comienzas a decir estoy aprendiendo a sanar, me permito descansar, cada día recupero algo de mí, tu sistema entero comienza a reorganizarse. Tu química interna empieza a componer una sinfonía diferente, afinada con tus nuevas creencias. Esto no es una promesa vacía. No se trata de magia simplista ni de negar el dolor real. El sufrimiento existe, las heridas son legítimas,
Pero también existe una medicina que no se vende en frascos. La medicina de tus palabras. No necesitas frases perfectas, necesitas frases sinceras, palabras que tu alma reconozca como propias. Tal vez sea algo tan simple como estoy aquí y eso es suficiente por hoy. Lo importante no es convencerte a la fuerza, sino susurrarte con ternura lo que quieres comenzar a creer. Porque cuando tus palabras se vuelven un refugio, tu cuerpo ya no se siente en guerra. Entonces la pregunta deja de ser ¿qué tengo de malo? Y se transforma en una más poderosa. ¿Qué me he estado diciendo durante tanto tiempo que mi cuerpo ha decidido vivir según esa historia? Esta no es una pregunta que busca culpables, es una pregunta que abre puertas, una que te recuerda que tú eres el narrador de tu biografía corporal, que puedes cambiar la historia línea por línea, sin negar lo vivido pero eligiendo un nuevo lenguaje para lo que viene. Y así, en lugar de comenzar el día preguntándote qué medicina falta, podrías preguntarte, ¿qué palabras necesita hoy mi cuerpo? Tal vez necesite oír, estoy a salvo aquí. O quizás, ya no tengo que seguir corriendo. O simplemente, gracias cuerpo, por sostenerme incluso cuando no supe cómo ayudarte. Porque tu sanación no empieza con una pastilla, ni con una dieta, ni con una técnica perfecta. Comienza con una palabra, una sola. Y esa palabra puede ser semilla o espada, puede ser cárcel o puente. Tú decides cuál sembrar. Y si decides sembrar verdad, compasión y posibilidad, entonces, aunque no lo sientas aún, tu cuerpo ya habrá comenzado a sanar. ¿Te está gustando esta información? Entonces, no olvides que en el primer enlace de la descripción tienes más recursos sobre metafísica para seguir creciendo. El veneno invisible. Hay heridas que no sangran y sin embargo laten. Heridas que no se dibujan en radiografías ni despiertan alarmas en exámenes médicos, pero que se sienten como piedras dentro del alma. Habitan en la forma en que el cuerpo se tensa sin motivo, en ese cansancio que no se alivia con sueño, en la respiración entrecortada que uno no sabe de dónde viene. Son heridas hechas de palabras, palabras pronunciadas en silencio, palabras que nadie más oye, pero que el cuerpo guarda como si fueran promesas. Y lo más triste es que muchas veces esas palabras las dijimos nosotros mismos. Soy un desastre. Nunca haré nada bien. Siempre arruino todo lo que toco. Frases como esas pueden parecer inofensivas, incluso disfrazadas de humor. A veces se dicen con una sonrisa amarga, como quien trata de restarle importancia a su propio dolor. Pero el cuerpo no distingue entre broma y sentencia. Para él, cada palabra es una orden. Cada pensamiento es un decreto que empieza a ejecutar con fidelidad. Imagínate por un momento a un niño enfermo. No lo mirarías con desprecio. No le repetirías que es débil o que nunca sanará. No le dirías que es su culpa. Entonces, ¿por qué sí lo hacemos con nosotros mismos? Quizás porque nadie nos enseñó que la compasión también debía nacer en nuestro diálogo interno. Quizás porque confundimos exigencia con responsabilidad. Porque en algún rincón perdido de nuestra historia, alguien nos convenció de que tratarnos con dureza era el camino al crecimiento. Pero no lo fue. En lugar de sanar, nos endurecimos. En lugar de avanzar, nos protegimos. Aprendimos a soportar, no a sentir, y esa coraza nos alejó del amor que nuestro cuerpo necesita para florecer. Las palabras son como agua. Algunas limpian, otras corroen. Hay frases que acarician desde dentro y otras que se filtran como veneno en los tejidos más profundos del alma. Luis solía decir que el cuerpo prospera en la presencia del amor. No un amor abstracto, espiritual o distante. Un amor cotidiano, hablado, visible. Un amor que se expresa en el tono con el que nos dirigimos a nosotros mismos cuando estamos solos, cuando fallamos, cuando temblamos. Sin ese amor verbal, el cuerpo vive a la defensiva. Incluso si nadie afuera lo ataca, siente que el peligro viene desde adentro.
Porque las palabras no sanan solo por lo que significan, sino por lo que evocan, por lo que despiertan en las raíces del subconsciente. Tú no naciste hablándote con crueldad. Esa voz fue aprendida. Quizás venía de una madre muy cansada, o de un maestro impaciente, quizás de un sermón, de una sociedad que glorificaba la perfección, o de una cultura que creía que para ser fuerte había que callar el alma. Pero esas voces no eran tuyas. Tú solo las adoptaste sin darte cuenta. Pensaste que si te corregías con suficiente dureza, un día cambiarías. Pero el cambio nunca llegó. Lo que sí llegó fue el miedo, la rigidez, la desconexión. Y ahora el cuerpo, fiel servidor, continúa interpretando cada palabra hiriente como una señal de alarma. Pero hay otro camino. Un sendero que no exige mentiras optimistas ni frases vacías. No se trata de pararte frente al espejo a gritar «soy increíble» cuando no lo sientes. Se trata más bien de cultivar un lenguaje de ternura honesta. Cambiar «estoy roto» por «estoy sanando de muchas cosas que ni yo comprendo del todo». Sustituir «siempre me equivoco» por «estoy aprendiendo a elegir distinto». Reemplazar «soy un desastre» por «estoy abrumado, pero sigo caminando». Pequeños cambios, sutiles transformaciones, pero cada uno de ellos es una reparación, una caricia interna, una semilla de confianza que el cuerpo, siempre atento, recibe como una nueva oportunidad. Tu cuerpo no necesita frases perfectas, solo necesita que dejes de atacarlo desde adentro, que lo trates como lo harías con un ser querido que ha sufrido. Porque no puedes exigirle paz a una mente que vive bajo constante juicio. No puedes exigirle armonía a un cuerpo que recibe castigos verbales todos los días. No puedes gritarle al dolor que desaparezca, pero puedes susurrarle ternura hasta que se ablande. No puedes forzar el equilibrio, pero puedes invitarlo a través del lenguaje. Y sobre todo no puedes avergonzarte hasta sanar. Pero puedes comenzar a hablarte como quien mereció siempre la oportunidad de empezar de nuevo. Todo cambio profundo comienza con voluntad, no con certeza, ni con grandes palabras, solo con una chispa de disposición. Estoy dispuesto a verme distinto. Estoy dispuesto a hablarme con más suavidad. Estoy dispuesto a soltar lo que me enseñaron si no me sirve para florecer. Esa disposición es una llave. No abre todas las puertas de inmediato, pero le muestra al cuerpo que hay una salida, que ya no será arrastrado por un lenguaje que lo hiera. Has llevado el peso de palabras duras durante suficiente tiempo, y eso también es una forma de fatiga. Cargar todos los días con frases que te reducen, que te niegan, que te clausuran. Ya es hora de soltar esa carga. No lo harás con violencia. No se trata de luchar contra tus pensamientos, se trata de reconocerlos, de mirarlos con compasión y decir, ya no me sirven, puedo elegir otras palabras. Palabras que se parezcan más a la luz que buscas, palabras que sostengan, que inviten, que abran, palabras que no nieguen tu dolor, pero tampoco lo encadenen. Comienza con una frase, una sola, tal vez hoy sea «estoy dispuesto a sanar», o tal vez sea «estoy cansado, pero también estoy vivo». Cualquiera sea, que venga desde el corazón. Porque las palabras nunca fueron solo sonidos, fueron semillas, y lo que siembras en tu cuerpo florecerá en tu vida. Hoy puedes elegir plantar algo nuevo. La voz que susurra en el silencio. Hay una melodía que no necesita instrumentos. Una voz que no llega del exterior, sino que brota desde el centro invisible del alma. No se escucha con los oídos, sino con el corazón, en las horas silenciosas en que el mundo deja de hablar y solo queda lo esencial. Esa voz interior no es el eco del miedo ni la repetición de antiguas heridas. Es una presencia tierna, antigua como las estrellas, que conoce los nombres de todas nuestras batallas y aún así elige abrazarnos. Esa voz, que llamaremos Liria, la guardiana del alma, no es una ilusión ni una ocurrencia pasajera. Es el fuego sagrado que arde en lo profundo, aun cuando la superficie parece hecha de hielo.
Durante mucho tiempo hemos vivido bajo la tiranía de un juez invisible, no un juez sabio, sino un eco aprendido, severo, impaciente, cruel. Esa voz, fría y exigente, ha sido nuestra compañera más constante. No eres suficiente, nos susurra. Deberías esforzarte más, insiste. ¿Qué te pasa hoy? Exige. Pero esas frases no son sabiduría. Son cadenas heredadas, grabadas por quienes también fueron heridos. Son las voces de generaciones que no supieron cómo hablar con ternura, y entonces enseñaron a gritar por dentro. Aprendimos a asociar el progreso con el castigo, la mejora con la presión, y olvidamos cómo se escucha el amor cuando se pronuncia hacia uno mismo. No es extraño que el cuerpo tiemble, que el pecho se apriete sin razón aparente, que el aire nos falte en medio de un día común, porque cada pensamiento áspero genera una tormenta sutil. La química del cuerpo no distingue entre una amenaza real y una autocrítica constante. Las emociones se vuelven instrucciones, y el sistema nervioso, ese fiel servidor, obedece. El sabio Arion de los caminos solitarios enseñaba que cada pensamiento es una semilla, y que si se siembra con emoción, pronto germinará en la tierra del cuerpo. ¿Y qué cosecha puede brotar si sembramos desprecio, juicio y miedo? Entonces, ¿por qué no probar con otra semilla? No hablo de un discurso vacío ni de frases coloridas repetidas frente al espejo sin alma. Hablo de encontrar a Liria, esa voz de madre interna, esa sabiduría que no necesita gritar porque sabe. Ella no niega el dolor, no lo maquilla ni lo empuja a desaparecer. Simplemente se sienta junto a él y dice: estoy aquí. No estás solo. Este momento es difícil, pero no eres menos por sentirlo. Liria no aplaude desde las gradas ni exige rendimiento. Acompaña en el barro, se arrodilla junto a nuestra herida y canta. Y su canto no tiene letra, pero sí tono. Uno cálido, lento, que recuerda al primer abrazo de la infancia o al murmullo del río al anochecer. Y algo milagroso sucede entonces. El cuerpo se rinde, la respiración regresa como un ave que ha hallado su nido. El corazón, que antes parecía coraza, se abre como una flor que vuelve a confiar en el sol. No porque haya una cura inmediata, sino porque ha llegado la condición más olvidada de todas: la seguridad interior. La sanación, esa alquimia sagrada, no nace del esfuerzo brutal ni del perfeccionismo. Nace en los espacios suaves, cuando dejamos de empujar. No hay regeneración en medio de una guerra interior. La transformación llega cuando dejamos de exigir y empezamos a escuchar. Tal vez has intentado repetir frases como «todo está bien» o «soy suficiente», pero no has sentido nada. Tal vez porque las palabras eran verdaderas, pero el tono era hueco. La medicina no está en las letras, sino en la energía con que las entregamos. El alma responde a la autenticidad, no al teatro. Y la fisiología, ese campo sagrado donde lo invisible se vuelve carne, también responde. Hay una corriente invisible llamada nervio del espíritu. Los antiguos lo llamaban la cuerda de plata del descanso, que se activa con la calma, con la compasión, con la voz interior que deja de herir. Imagina hablarte como hablarías a un niño que ha perdido su juguete favorito, o a un amigo que acaba de atravesar una tormenta. ¿Usarías ironía? ¿Le exigirías más rapidez? ¿Le hablarías como un soldado en formación? Le tenderías la mano, le ofrecerías presencia, no juicio. Harías de tu tono un refugio. Ese mismo refugio puede ser tú para ti. No es debilidad, es nutrición biológica, emocional, espiritual. La suavidad no es renuncia a la firmeza, es sabiduría de raíz. Es comprender que la tierra no florece por la violencia de la pala, sino por el cuidado de la lluvia. Hablarte con ternura no te hace menos valiente, te hace más humano. Hoy puedes empezar, aquí, con una sola frase. Dila en voz alta, con honestidad. Estoy haciendo lo mejor que puedo y por ahora, eso basta. No lo digas como quien recita una receta.
Dilo como quien se envuelve en una manta cuando el invierno arrecia, y observa. Tal vez un calor leve aparezca en el centro del pecho. Tal vez una lágrima asome sin aviso. Esa es la señal. El cuerpo te está diciendo: gracias, he esperado tanto para escucharte hablarme así. Has probado la exigencia, has conocido el látigo. Ahora te invito a probar lo opuesto: constancia con dulzura, perseverancia con compasión. Sé la voz que nunca escuchaste, el abrazo que te faltó, el aliento que esperabas. No para esconder el dolor, sino para caminar con él sin convertirlo en castigo. Esta es la alquimia secreta. La aceptación es el suelo fértil de toda transformación verdadera. Y cuando esa nueva voz, Liria, la sanadora, se vuelva costumbre, cuando su tono habite tus días como una música de fondo, mirarás atrás y te preguntarás: ¿cómo pude vivir tanto tiempo en guerra contra mí? Hoy deja que ella hable. Déjala caminar contigo entre lágrimas y aprendizajes. Permítele reemplazar el vendaval interno por un templo sin muros, donde cada palabra sea una caricia y cada silencio un descanso. Porque cuando tu voz interior deja de castigar y empieza a consolar, tu cuerpo finalmente cree: ahora estoy a salvo para sanar. Toda travesía hacia la sanación comienza con una afirmación que no espera el permiso del futuro ni se esconde en la nostalgia del pasado. No dice: algún día seré, ni espero llegar a ser. Comienza en el instante eterno de la hora, con el susurro firme de quien se recuerda: yo soy. Esta no es una frase para decorar espejos o para alimentar el ego herido. Es una declaración sagrada, el despertar del alma a su verdadera naturaleza, el punto de ignición donde el cuerpo y el espíritu se encuentran en una única verdad. Porque más allá de los rituales, de los suplementos, de las meditaciones extendidas o las libretas llenas de reflexiones, hay algo que el cuerpo escucha con más devoción que cualquier esfuerzo: la identidad que pronunciamos desde el centro del ser. Si en lo profundo del pensamiento aún persiste una voz que murmura: soy frágil, estoy roto, soy la causa del dolor, entonces el cuerpo, como un discípulo leal, obedecerá ese mandato. No porque no quiera sanar, sino porque no sabe desobedecer la imagen que sostenemos de nosotros mismos. El cuerpo no reacciona a las intenciones, reacciona al lenguaje que usamos para nombrarnos. Cada palabra que sigue a yo soy construye la arquitectura secreta de nuestras células. Es un plano invisible que dirige la química, el ritmo del corazón y hasta el modo en que respiramos al despertar. Decir soy cansancio no es una simple queja, es una instrucción biológica. Decir me estoy restaurando no es una fantasía ingenua, es un conjuro que con el tiempo reconfigura la materia. Recuerdo lo que enseñaba una mujer sabia cuyo nombre susurraba esperanza en millones de labios. El poder vive en el presente, y el presente se edifica con cada palabra que decidimos habitar. Lo que decimos sobre nosotros mismos no es inofensivo, es alquimia. Decimos soy, y el universo interno comienza a organizarse para confirmar esa imagen. Es por eso que nadie puede sanar del todo mientras se aferra a la narrativa del ser herido. El lenguaje que eliges es el clima donde habitan tus células. Si afirmas que eres ansiedad, que eres caos, que eres insuficiencia, entonces tu cuerpo buscará formas de encarnar esa visión. Pero si empiezas a nombrarte como un proceso en evolución, como un alma en regreso, como un fuego que aún arde, entonces todo dentro de ti comenzará a abrir ventanas por donde entre la luz. Tal vez no de inmediato, pero sí de forma persistente. Una maestra de lo invisible decía que la fuerza más poderosa en la sanación espiritual no era la súplica, sino la reclamación de nuestro nombre verdadero, no el que heredamos, ni el que nos impusieron, sino aquel que pronunciamos con intención, el que elegimos conscientemente.
Y parte de esa elección implica dejar atrás los nombres viejos, los que nos ataron al miedo, a la culpa o a la sensación de no pertenecer. Muchos, sin saberlo, viven atrapados en una identidad que jamás eligieron. Una identidad tallada por voces ajenas. Eres demasiado. No cambiarás. Este mundo no es seguro para ti. Con el tiempo, esas palabras se convirtieron en certezas. No solo modelaron pensamientos, también alteraron el aliento, la postura y la forma en que las células se organizan. Pero aquí habita el milagro. Lo que fue grabado por el miedo puede ahora ser reescrito con amor. Podemos decir, no soy fragmento, estoy reuniendo mis piezas. Podemos afirmar, no soy diagnóstico, soy posibilidad en transformación. Podemos recordar, no soy la misma persona que un día fue herida. He cambiado, sigo cambiando y en ese movimiento se revela mi medicina. Cuando decimos, soy medicina, no estamos fingiendo. Estamos recordando una verdad antigua. El alma ya contiene el bálsamo, la voz que sana, el canto que calma. Y cuando esa verdad se pronuncia con convicción, el cuerpo no tiene más opción que obedecer. No se trata de repetir frases vacías. Se trata de vivir desde una certeza más poderosa que la duda. No hace falta que te lo creas completamente desde el principio. Basta con que estés dispuesto a pronunciarlo con más fuerza que las viejas voces que decían que ya era demasiado tarde. El cambio sucede cuando dejamos de intentar sanar desde la identidad del herido perpetuo, porque ese es el engaño. Repetir la herida como si fuera un nombre es quedar atado a ella. Pero al declarar, yo soy medicina, nos convertimos en un santuario donde la sanación ya no es una meta distante, sino una forma de habitar el mundo. Haz la prueba, cierra los ojos, pon tu mano sobre el corazón, respira lento como quien se escucha desde dentro y di, yo estoy sanando. No como un deseo, sino como una afirmación. Repite, yo estoy sanando. Y observa cómo algo en ti, aunque sea pequeño, empieza a creerlo. No porque sea mentira, sino porque es nuevo. Y los nuevos nombres necesitan tiempo para enraizarse. Cada vez que digas, yo soy calma, yo soy fortaleza, yo estoy creciendo, estarás sembrando una semilla en la tierra fértil del subconsciente. Y el cuerpo, fiel jardinero, buscará formas de hacer florecer lo que has sembrado. Quien alguna vez enseñó que tú eres tu propio sanador, no hablaba de cargarlo todo en soledad. Hablaba del inmenso poder que tienen las palabras que eliges sobre ti mismo. Porque esas palabras abren o cierran portales hacia tu integridad. Entonces pregúntate, ¿bajo qué nombre estás viviendo? ¿Es uno que tú elegiste con plena conciencia o uno que aceptaste por inercia? No necesitas transformarlo todo hoy, pero puedes comenzar. Puedes decir, ya no acepto la historia antigua. Puedes declarar, estoy aprendiendo a hablar desde la versión de mí que se está levantando. Y cuando lo hagas, tu cuerpo, ese sabio silencioso, responderá, porque siempre ha estado escuchando. Porque yo soy, no es solo una descripción, es una orden sagrada. Y la sanación no es algo que persigues, es algo que encarnas. Que este día sea el umbral. Que recuerdes que no eres la herida, sino quien tiene el poder de hablar vida sobre ella. No estás esperando el milagro, eres el milagro. No eres el síntoma, eres el canto. No eres el pasado, eres el presente despierto. No eres lo que te pasó, eres quien decide qué nombre llevar a partir de hoy. Eres el remedio, el susurro del dolor. Durante mucho tiempo, creímos que el dolor era un enemigo, algo que venía a arrebatarnos la calma, a romper la armonía del cuerpo como un invasor hostil. Aprendimos a temerlo, a combatirlo, a enterrarlo bajo capas de negación y ruido. Pero, ¿y si el dolor no viene a castigarnos, sino a despertarnos? ¿Y si su propósito no es destruirnos, sino guiarnos con su lenguaje sagrado hacia verdades olvidadas? El dolor no es una condena, es un mensajero antiguo, tan sabio como las estrellas, tan paciente como el viento.
Es la voz más honesta del alma cuando la mente ha perdido su capacidad de escuchar. Donde la razón se justifica, se distrae y posterga, el cuerpo no miente. Él habla sin adornos, sin disfraces. Habla con fuego, con presión, con punzadas, con cansancio. Y si no le atendemos, grita. Hay quienes, como la maestra Lenia Sol, dicen que el cuerpo es el último guardián de la verdad, que cuando lo emocional no se reconoce, lo físico lo asume, que donde el alma calla, el cuerpo clama. Un suspiro ignorado puede transformarse en un nudo en la garganta, una tristeza silenciada, en una pesadez en el pecho, un enojo contenido, en un temblor en las manos. Nada se pierde realmente. Todo lo que negamos en la conciencia busca refugio en la carne. No se trata de debilidad, se trata de conversación. Piensa en aquella vez en que tu cuello se endureció durante días. No era casual. O en ese cansancio que no se iba, aunque durmieras bien. O en esa punzada en el estómago que regresaba cada vez que ignorabas lo que sentías. No era el cuerpo fallando, era el cuerpo hablando, suplicando atención, pidiendo que bajaras el paso, que escucharas. Y sin embargo, nos enseñaron a luchar contra él, a desconectarnos, a tratarlo como un enemigo que hay que dominar. Así se gesta la fractura entre quien siente y quien se niega a sentir, entre la verdad y la evasión, entre el alma y el cuerpo. Pero hay un momento sagrado en el que podemos cambiar la postura, ese instante en que, en lugar de resistir, decidimos sentarnos a dialogar, donde el juicio se convierte en curiosidad, donde el dolor ya no es una amenaza, sino una carta sin abrir. En ese acto de valentía, porque escuchar al dolor requiere coraje, empieza la verdadera alquimia. ¿Qué quiere decirme este malestar? ¿Qué parte de mí ha estado callada demasiado tiempo? ¿Qué anhelo he sofocado? ¿A qué ritmo estoy viviendo que ya no puedo sostener? Estas preguntas no siempre traen respuestas inmediatas. A veces el cuerpo no responde con palabras, sino con silencios más suaves. Pero él percibe nuestra disposición, nuestra ternura. Cuando dejamos de huir, cuando permanecemos, algo comienza a sanar. Lo más profundo del dolor no siempre es físico. Muchas veces es emocional. El alma no olvida lo que no se expresó, y lo no dicho se aloja en cada rincón del cuerpo como un huésped silencioso. Tensión muscular, inflamaciones recurrentes, fatiga inexplicable. No porque estemos rotos, sino porque fuimos depósito de todo lo que no se nos permitió liberar. Así, los síntomas no son errores, son faros, indicaciones, mares que nos dicen hacia dónde no debemos seguir navegando, o cuándo es momento de soltar el timón. Son recordatorios. Detente, observa, transforma, perdona, respira, sé honesto, vuelve a ti. Haz la prueba. Coloca tus manos con suavidad sobre la parte del cuerpo que te duele. Cierra los ojos, inhala despacio y con el corazón abierto, di: estoy aquí, te escucho. No apresures el entendimiento, no exijas la solución. Solo quédate, como si fueras un buen amigo, dispuesto a escuchar sin interrumpir. Esa simple presencia puede cambiarlo todo, porque cuando el dolor se siente acogido, baja la voz, y el cuerpo, como un niño asustado que por fin se siente amado, comienza a relajarse. Tal vez notes que los dolores de cabeza aparecen cuando estás al borde de una crisis emocional, o que tu estómago reacciona cuando tratas de tragarte una verdad que no puedes digerir, o que tu energía se desvanece cuando estás intentando sostener el mundo entero con tus propias manos. No son coincidencias, son pistas, son puertas. El cuerpo no solo lleva la cuenta, también guarda el mapa. Y sí, a menudo es el dolor el lugar donde empieza ese mapa. Ahí, justo donde más incómodo es estar, es donde se esconde la dirección de retorno. A ti mismo, a la paz que olvidaste, a la claridad que no sabías que buscabas, al hogar interno que pensabas perdido. La misma Lenia lo repite siempre.
No sanas viendo tus síntomas como problemas que resolver, sino tratándolos como aliados que vienen a revelarte algo que aún no comprendes. El dolor es una invitación sagrada a detenerte, a escuchar, a ablandarte, a regresar. Entonces, ¿qué pasaría si hoy dejaras de ver tu dolor como un castigo y comenzaras a recibirlo como un guía? Y si dejaras de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y te preguntaras, ¿qué quieren hacer a través de esto? Este cambio de mirada no es solo espiritual, es también profundamente práctico. Porque cuando dejamos de pelear con nuestro cuerpo, él ya no necesita alzar la voz. Cuando escuchamos a tiempo, no es necesario que grite. La tensión baja. El sistema nervioso se libera del estado de guerra. La reparación comienza, no solo porque disminuye el dolor, sino porque cesa el conflicto interno. Deja que este momento sea un nuevo comienzo, no uno en el que niegas lo que sientes, sino uno en el que decides abrazarlo con compasión. Habla con tu dolor. Agradécele por haberte protegido de las formas que conocía. Dile, ya no necesitas luchar por mi atención. Estoy aquí. Te veo. Te honro. Porque el dolor que es escuchado suaviza su filo, y un cuerpo que se siente comprendido empieza a sanar. La voz que guía al templo. Hay un templo silencioso que habita sin notarlo, un santuario que no fue construido con ladrillos ni adornado con vitrales, pero que late con cada palabra que pronuncias. Ese templo eres tú, y la forma en que le hablas a sus muros invisibles puede fortalecer su estructura o quebrarla poco a poco. Las palabras que salen de tu boca no son meras expresiones, son decretos sagrados que resuenan en la arquitectura de tu ser. No hablas solamente para ser entendido por el mundo, también hablas para que tu cuerpo escuche. Muchas veces creemos que el lenguaje es únicamente una ventana hacia nuestras emociones, un canal por donde se escapan frustraciones, esperanzas y recuerdos. Pero lo que rara vez comprendemos es que cada frase que articulamos no se pierde en el aire, encuentra refugio en nuestros órganos, en nuestras células, en los misteriosos corredores del sistema nervioso. La palabra es el faro que ilumina los caminos interiores por donde circula nuestra energía vital. Y tu cuerpo, con la humildad de un aprendiz silencioso, escucha. No hay célula indiferente, no hay rincón interno que permanezca sordo. El cuerpo, ese sabio antiguo disfrazado de carne y hueso, percibe no solo las señales químicas que viajan por la sangre, sino también la intención emocional que se esconde detrás de tus frases. Tus pensamientos crean atmósferas. Tus palabras transforman esos climas en leyes biológicas. Cuando hablas desde el miedo, cuando repites frases de derrota como letanías, te conviertes sin saberlo en el arquitecto de un lugar sombrío. Allí, la sanación se detiene. El fuego de la vitalidad se reduce a una brasa temblorosa y el cuerpo elige sobrevivir antes que regenerarse. Pero existe otra vía, una más sutil, más tierna, más valiente. Cuando tus palabras invocan calma, confianza y posibilidad, algo milagroso ocurre. Como si el universo interior respondiera a una llamada olvidada, tus células despiertan, tu ritmo se suaviza y comienza un regreso hacia el equilibrio. En otras palabras, no solo hablas desde tu estado actual, hablas para moldearlo. Tu lenguaje no es un reflejo pasivo, es una chispa que puede encender el cambio. Fíjate en cuántas veces, sin darnos cuenta, usamos expresiones como «Mi cuerpo siempre me falla», «No soporto esto más», «Esto me pasa todo el tiempo». Estas no son meras quejas, son contratos silenciosos, pactos invisibles que el cuerpo interpreta como verdades. Y al hacerlo, adapta su comportamiento a ese guión que tú, sin querer, repites. Son oraciones que cavamos en la tierra fértil de nuestro ser y que repetidas con insistencia se convierten en semillas de deterioro. Pero ¿y si cambiaras el guión? ¿Y si dijeras, por ejemplo, mi cuerpo está aprendiendo conmigo?
Estoy descubriendo cómo apoyarme en este proceso. Confío en que la sanación avanza, aunque mis ojos aún no lo vean. Estas no son simples afirmaciones positivas. Son instrucciones, son mapas que dibujas con el alma y entregas al mensajero más fiel que tienes, tu propio cuerpo. Y aquí está el detalle más hermoso. El cuerpo no necesita perfección. Lo que busca es dirección. No quiere que lo domines, quiere que lo comprendas. En ausencia de lenguaje consciente, la biología se rige por memorias antiguas, frases heredadas, etiquetas impuestas. Continúa operando en base a un manual que tú ya superaste hace tiempo, pero que nunca te detuviste a reescribir. Este capítulo no es una invitación a convertirte en un pensador positivo sin raíces. Es un llamado a ser un orador sagrado de tu destino. No hables desde el temor, sino hacia el cuerpo con intención. No repitas lo que heredaste sin cuestionar, sino lo que eliges ser desde el presente. No le hables a la herida desde el resentimiento, sino desde la ternura que busca comprender y guiar. Di, por ejemplo, siento la tensión y decido enviarle amabilidad. O, este síntoma no es castigo, es un mensaje. O, mi cuerpo sabe volver a la armonía, le doy permiso. Que no te engañe la pequeñez de estas frases. En su aparente simplicidad habita una revolución. Son como gotas de agua cayendo sobre un suelo agrietado. Con constancia, lo ablandan. Con amor, lo transforman. Se restablece entonces la confianza entre tú y ese cuerpo que, durante tanto tiempo, fue campo de batalla y no jardín. Hay estudios que hoy confirman lo que los sabios siempre supieron en silencio. Un pensamiento cambia la química, una percepción modifica la expresión genética, una palabra puede abrir o cerrar caminos celulares. No es esoterismo, es ciencia, pero también es mística, porque en ese cruce entre biología y alma se esconde un misterio que ninguna fórmula logra explicar por completo. Entonces, hazte esta pregunta esencial. ¿Qué le estás diciendo a tu cuerpo sin darte cuenta? ¿Estás ordenándole colapsar? ¿O lo estás invitando a elevarse? No necesitas fingir seguridad, solo necesitas ser coherente. Habla con honestidad, habla con suavidad y sobre todo, habla con fidelidad a tu propio proceso. Comienza con frases puente, aquellas que no niegan lo que sientes, pero te conducen hacia donde deseas ir. Estoy aprendiendo a sentirme mejor. Es seguro sanar ahora. Mi cuerpo me escucha cuando hablo con ternura. Que estas frases se conviertan en el nuevo hogar al que tu sistema nervioso anhele regresar. Que tu voz sea como el fuego en medio de una noche fría. Guía, abrigo y promesa. No se trata de pretender, se trata de elegir. Porque el cuerpo no exige que seas invulnerable, solo te pide que camines a su lado. Y ese caminar empieza en los momentos más frágiles, cuando la oscuridad te envuelve. Es entonces cuando la palabra se vuelve antorcha. Y lo que digas puede ser la primera piedra del puente hacia tu restauración. Así que la próxima vez que la emoción o el síntoma te abrumen, detente, cierra los ojos, respira y pregúntate, ¿qué quiero que mi cuerpo crea ahora mismo? Luego dilo, en voz baja, como quien recita un conjuro. Repítelo. No estás solo expresando, estás guiando y todo tu ser escucha. Que cada palabra sea un río que fluye hacia la sanación. Que cada frase sea un hilo de oro que cose las partes rotas. Que cada oración te devuelva poco a poco al centro sagrado de tu unidad. Aprovecho este momento para decirte que si te está resonando lo que ves, en el primer enlace de la descripción encontrarás mucho más material para seguir aprendiendo. Convertirse en refugio, el arte de sanar con la sola presencia. Hay un instante sagrado en el sendero de quien ha iniciado el viaje hacia su propia sanación. Un momento que no lleva fanfarria ni anuncio, pero cuya huella se percibe como un perfume invisible. Ya no eres solamente quien busca alivio, sino quien encarna el alivio. Algo comienza a cambiar.
no solo dentro de ti, sino también alrededor. Las personas se acercan con una delicadeza que antes no existía. Los silencios contigo se sienten más seguros que 1000 palabras. Tu energía ya no dice, estoy resistiendo, sino, aquí puedes descansar. Este momento marca el paso de la curación interior a la transformación silenciosa del entorno. Te conviertes en campo fértil, en territorio de quietud. Tu sola presencia transmite lo que ya no necesitas decir. No porque seas especial en el sentido tradicional, sino porque has hecho del alma tu hogar, y los que te rodean sienten que también pueden habitarse. Como un faro que no busca ser visto pero inevitablemente guía, comienzas a emanar una vibración diferente. El sabio Naim Elías, maestro del desierto, solía decir que los cuerpos hablan mucho después de que las bocas han callado. Y es cierto, la energía que portas, la manera en que ocupas el espacio, tus silencios, tus pausas, la cadencia serena con la que te mueves, todo eso susurra a los demás que la calma es posible, incluso después de la tormenta. No se trata de volverte un sanador en el sentido formal. Se trata de ser sanación caminante, no porque cures heridas ajenas, sino porque tu herida ha sido abrazada con tal ternura que ahora puede ofrecer consuelo sin decir una palabra. Como quien ha caminado por el bosque durante la noche y ha encontrado el claro donde brota el agua, ahora conoces el camino, y tu sola existencia lo recuerda a otros. No es carisma, no es persuasión, es alineación. Y la alineación, cuando es auténtica, se siente como una verdad no dicha. Es cuando tus pensamientos, tus palabras y tu presencia vibran en la misma frecuencia. No predicas paz, eres paz. Y eso, más que cualquier argumento, transforma a quienes te rodean. En los monasterios antiguos se decía que algunos sabios eran como árboles milenarios. No ofrecían consejos, ofrecían sombra. Las personas se sentaban junto a ellos y se sentían reparadas, sin saber exactamente por qué. No era un don reservado a unos pocos. Era el fruto de años hablando con respeto a sus propias emociones, de no traicionarse, de aprender a no huir del dolor. Y al hacerlo, se convirtieron en tierra firme. Cuando tú también aprendes a hablarte con gentileza, no como acto esporádico, sino como lenguaje habitual, te vuelves tierra fértil para quienes aún se sienten a la deriva. No necesitas empujar a nadie, no necesitas convencer a nadie. Solo necesitas seguir siendo lo que ya has elegido ser. Una presencia que no exige, que no juzga, que sostiene sin invadir. Este tipo de energía no grita, no llama la atención, pero permanece, como el aroma del pan recién horneado que llega desde una casa abierta, como el rumor de un río que corre sin testigos. Es la frecuencia del alma que ha aprendido a regular su propio dolor y en ese proceso ha creado un campo donde otros pueden respirar. Y aquí surge un detalle crucial. No necesitas títulos ni rituales complejos para llegar a ese estado. Solo necesitas coherencia. Que la forma en que te hablas sea la misma con la que piensas. Que lo que piensas esté en sintonía con cómo te conduces. Que cuando digas «estoy bien», sea porque has aprendido a sostener tu dolor sin fingir. No porque niegues la herida, sino porque ya no le temes. La energía que emites cuando te hablas con compasión se convierte en un lenguaje universal. Uno que dice, sin palabras, es seguro bajar la guardia aquí. No necesitas decirle a alguien que respire. Tu respiración pausada invita a la suya. No necesitas calmar al otro. Tu calma ofrece ese permiso. Incluso el lenguaje de tus gestos cambia. Las pausas que haces cuando hablas se vuelven más largas, más generosas. El ritmo de tu andar deja de correr detrás del tiempo y ahora baila con él. La forma en que nombras el dolor ya no lo cristaliza, lo libera. Y esa suavidad, que para el mundo puede parecer debilidad, es en realidad la mayor muestra de fortaleza. Porque has dejado de usar el sufrimiento como carta de presentación. Ya no necesitas mostrar tus cicatrices para sentirte válido.
Has comprendido que la verdadera sanación no necesita ser probada. Se siente, y otros la sienten. Por eso, cuando entras en un espacio, algo se relaja, sin esfuerzo, sin intención, simplemente porque el campo que llevas contigo ya no está condicionado por el miedo, sino por la aceptación. El poeta Anwar decía que algunas personas son abrigo, otras son tormenta, y unas pocas son brújula. Tú te vuelves brújula no porque sepas la dirección de todos, sino porque has aprendido a no perder la tuya, y eso da permiso a otros de buscar la suya propia. Tal vez no lo notes, tal vez nadie lo diga, pero empezarás a ver cómo las personas a tu alrededor comienzan a respirar más despacio, a hablar con más honestidad, a bajar las defensas, no porque tú les enseñes, sino porque tú te has convertido en un espacio donde es seguro ser. Y eso, querido lector, no es poca cosa. Es el legado silencioso de quien ha hecho la paz con su historia. No se trata de perfección, se trata de presencia, de estar tan arraigado en ti mismo que ya no necesitas demostrar nada. Y desde ese lugar, sin buscarlo, comienzas a sanar a otros, no con tus consejos, con tu manera de habitarte. Así que si alguna vez dudas de si estás marcando la diferencia, recuerda esto. Cada vez que te hablaste con ternura cuando era más fácil culparte, cada vez que respiraste profundo en lugar de ceder al caos, cada vez que elegiste amabilidad en medio del juicio, todo eso no fue solo para ti. Fue una siembra que está floreciendo también en otros. Tu sanación es semilla que viaja, no se detiene en los límites de tu piel, se vuelve eco en quienes te cruzan, se vuelve espejo para quienes han olvidado su reflejo, se vuelve hogar para quienes aún buscan refugio. Eres campo ahora, campo de sanación en movimiento. No necesitas hacer más, solo seguir siendo lo que ya eres, testimonio viviente de que la paz es posible y de que, aún en un mundo herido, la ternura sigue siendo una forma de resistencia. Convertirse en llama, la vibración que sana a los demás. Existe un umbral en el sendero de la sanación que no se cruza con fórmulas médicas ni con rituales complicados. No se alcanza acumulando suplementos, ni persiguiendo diagnósticos como si fueran respuestas definitivas. Se alcanza cuando uno empieza a recordar la verdad más esencial: que el cuerpo es un templo que escucha cada emoción, que refleja cada pensamiento, que responde a cada acto de amor o abandono. Cuando cruzas ese umbral, ya no eres solamente un paciente en recuperación, eres sanador en esencia. Has dejado de sobrevivir a tus síntomas y has empezado a comprender el lenguaje secreto del cuerpo. Cada célula se convierte en mensajera, cada dolor en una llamada a volver a casa. Ya no temes la enfermedad, porque has descubierto que también ella puede ser maestra. La llama interior no se enciende con fuerza, sino con presencia. Surge cuando te detienes a respirar contigo mismo, cuando te sostienes en medio del malestar y en lugar de huir, preguntas: ¿qué necesitas de mí? Entonces algo cambia. La lucha cede, el juicio se disuelve y comienza la alquimia. Sanar no es volver a ser quien eras antes del dolor. Es convertirte en alguien más verdadero, más presente, más sabio. Es comprender que la salud no es ausencia de síntomas, sino armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Es darte cuenta de que tu biología responde al amor igual que una flor responde al sol, y que cada pensamiento puede ser medicina o veneno. Cuando te conviertes en llama, tu presencia comienza a sanar más allá de ti. No necesitas ser médico ni terapeuta, no necesitas dar consejos. Tu calma habla por ti. Tus hábitos, tus gestos, tu mirada sin juicio se convierten en el espacio seguro que otros necesitan para empezar su propio camino de vuelta a la salud. La vibración que emanas es el resultado de haber honrado tu proceso, de no haber rechazado tus días oscuros, de haber llorado, descansado, silenciado el ruido externo y finalmente escuchado a tu cuerpo con humildad. Has dejado de preguntarte qué pastilla lo arreglará todo y has empezado a preguntarte qué herida pide ser abrazada.
Convertirse en llama no significa estar perfecto, ni libre de síntomas, ni iluminado. Significa estar presente. Significa habitar tu cuerpo con amor, incluso cuando duele. Significa dejar de ver la enfermedad como enemiga y empezar a verla como un puente hacia tu verdad más profunda. En este estado, descubres que lo que realmente sana no siempre se vende en frascos. Es el abrazo que no diste, la tristeza que no lloraste, la palabra que te tragaste, el límite que no pusiste, el cansancio ignorado y, sobre todo, el amor que aún no aprendiste a darte. Porque la mayor medicina no es externa, eres tú. Tu vibración se vuelve medicina cuando vives desde la coherencia, cuando lo que piensas, sientes y haces están en sintonía. Ya no necesitas explicaciones científicas para saber que algo en ti se ha alineado. Lo sientes en tu descanso profundo, en la ligereza con que respiras, en la forma en que tu cuerpo deja de gritar porque por fin ha sido escuchado. Lo hermoso de este punto del camino es que dejas de temer recaídas. Entiendes que no son fracasos, sino recordatorios. Aprendes a acompañarte en la fiebre, en el insomnio, en la ansiedad, como acompañarías a un ser amado, con ternura, con paciencia, sin exigir respuestas inmediatas. Y entonces, sanas más allá de lo físico. Ya no buscas soluciones rápidas, buscas comprensión. Ya no te obsesionas con el síntoma. Explora su raíz. Has aprendido que cada parte de tu cuerpo guarda una historia, que cada órgano tiene su lenguaje, y que sanar no es imponer bienestar, sino liberar bloqueos. Convertirse en llama es recordar que el cuerpo es sabio, que sabe cuándo detenerte, que sabe cuándo pedir ayuda, que no te traiciona, sino que te guía. Y desde esa comprensión, comienzas a vivir de otra forma, más lento, más suave, más agradecido. No porque seas débil, sino porque has elegido cuidarte. Cuando otros entran en contacto contigo, algo se enciende. No porque cures, sino porque encarnas sanación. No porque tengas respuestas, sino porque ya no juzgas las preguntas. Tu vibración se convierte en espacio de posibilidad. Las personas se relajan a tu lado, no porque les prometas soluciones, sino porque les recuerdas que es seguro escucharse. Ya no necesitas convencer a nadie de nada. Tu salud habla por ti. No se trata de tener un cuerpo perfecto, sino un cuerpo habitado, un corazón sincero, una mirada compasiva, porque has comprendido que no hay mayor fuerza curativa que sentirse amado tal como uno es. Y es entonces, justo entonces, cuando todo empieza a florecer. Tus células lo celebran, tu digestión se suaviza, tu sueño se vuelve refugio, tus pensamientos dejan de correr y comienzan a caminar contigo. Tu cuerpo ya no es campo de batalla, sino jardín. Y tú, llama encendida, eres el cuidador sagrado de ese jardín interior. Así es como sanas. Y así es como sanas al mundo, siendo la vibración que recuerda lo esencial, no desde el esfuerzo, sino desde el amor. El susurro que sana. No hay palabra que caiga al suelo sin dejar una huella. Cada frase que pronunciamos es como una semilla arrojada al jardín secreto del cuerpo. Algunas germinan en esperanza, otras florecen en miedo. El lenguaje no es solo un medio para describir la vida. Es, en su raíz más sagrada, un conjuro que transforma nuestra biología desde adentro. Muchos creen que hablar es un acto que solo toca a los otros, pero olvidan que también nos toca a nosotros. La voz con la que hablamos al mundo es la misma con la que nos hablamos por dentro. Y el cuerpo escucha. Escucha con atención, como un niño ante una historia de cuna, confiando en que cada palabra pronunciada es cierta, real, digna de ser creída. Por eso, si día tras día decimos, mi cuerpo me falla, no es extraño que el cuerpo comience a hacerlo. Si repetimos, no puedo más, nuestras células entienden que es momento de rendirse. El sabio Elior, un viajero de las estrellas interiores, decía que cada célula del cuerpo es como una lámpara que aguarda la chispa de la intención.
Y esa chispa nace del lenguaje. Las palabras no flotan en el aire como humo sin sentido. Son códigos, llaves, direcciones. Un susurro de ternura puede hacer que los músculos se relajen. Una palabra de fe puede reactivar un sistema inmunológico que había caído en letargo. En este camino de sanación no se trata de fingir que todo está bien. Fingir es mentir. Y el cuerpo conoce la diferencia entre lo verdadero y lo impostado. Pero sí se trata de elegir conscientemente qué verdad alimentar. Estoy aprendiendo a sanar. Tiene más poder que estoy roto. Mi cuerpo me escucha. Tiene más futuro que todo me duele. La sanación no es magia, pero tiene mucho de misterio. No todo se ve en un análisis de sangre. Hay curaciones que comienzan con una sola palabra amorosa, repetida con constancia, con fe, como quien le canta a una planta para que crezca, porque el cuerpo no exige perfección. Lo que anhela es una guía, una alianza, una señal de que no estás solo en esta travesía. Piensa por un momento en todas esas frases automáticas que repites. No sirvo. Siempre estoy enfermo. Esto nunca cambia. No son meras expresiones. Son decretos. Son líneas de código que el cuerpo interpreta como instrucciones y como buen servidor de la conciencia obedece. ¿Qué pasaría si cambiaras esas frases por otras nuevas? No desde la negación, sino desde la elección. Mi cuerpo está buscando equilibrio. Hay sabiduría en esta molestia. Cada día aprendo a vivir con más compasión hacia mí mismo. Los antiguos alquimistas sabían que el oro no se encuentra en la superficie, sino en lo profundo de la tierra. Del mismo modo, la transformación interior no nace del ruido externo, sino del diálogo que mantenemos con nosotros mismos en la intimidad del silencio. El cuerpo es tierra fértil y el lenguaje es la semilla. Por eso, hablar con amabilidad no es cursilería, es biología consciente. Cada palabra suave que le diriges al cuerpo es una molécula de confianza que se instala en tu sistema nervioso. Hay quienes viven repitiendo frases como quien talla una piedra con cincel. Esto siempre me pasa. Nunca tengo energía. Mi cuerpo es mi enemigo. Sin saberlo, construyen templos de miedo, donde su alma no puede descansar. Pero también están quienes, sin negar el dolor, pronuncian mantras de transformación. Esto también pasará. Soy paciente conmigo. Mi salud se construye paso a paso. Esos construyen santuarios donde la vida puede regenerarse. No se trata de sonar positivo todo el tiempo. Se trata de sonar auténtico y compasivo. La voz interior no tiene que gritar para ser poderosa. Puede ser un susurro, una oración breve antes de dormir. Mi cuerpo sabe lo que necesita. Le doy permiso para sanar. Agradezco lo que aún funciona en mí. Esas frases no son placebo, son dirección, son puente, son medicina silenciosa. Recuerda, cada vez que hablas, estás haciendo un pacto con la realidad. Estás diciendo, esto es lo que creo, esto es lo que elijo, esto es lo que estoy dispuesto a vivir. Entonces, ¿qué realidad estás creando cuando hablas de tu salud? ¿Estás cerrando puertas o abriéndolas? ¿Estás apagando fuegos o encendiendo luces? El biólogo Eriendar es citado por muchos al decir que nuestras percepciones moldean no solo nuestros pensamientos, sino nuestras células. Lo que crees se convierte en lo que eres. Pero más que eso, lo que pronuncias se convierte en lo que tu cuerpo comprende como verdad. Cuando te encuentres en momentos de angustia, detente, respira. No huyas de lo que sientes, pero tampoco te abandones en el abismo. Pregúntate, ¿qué necesito que mi cuerpo escuche ahora? Tal vez necesite que le digas, aún estás a salvo, o no estoy solo, o simplemente, gracias por seguir conmigo. Y aunque al principio te parezca absurdo, sigue, persevera, porque sanar no es solo un proceso químico, es también un acto de amor.
Ningún músculo se relaja bajo órdenes violentas. Ningún órgano florece entre insultos. Pero sí hay transformación cuando el lenguaje es cálido, cuando el alma habla al cuerpo como quien acaricia a un animal herido, no para que corra, sino para que sepa que puede quedarse, que está a salvo, que la tormenta ya pasó. Haz del lenguaje un aliado, de tus frases un faro, de tus palabras un camino de regreso a ti, porque al final no solo somos lo que pensamos, ni siquiera lo que sentimos, somos lo que elegimos decirnos, una y otra vez, hasta que esas palabras se convierten en realidad, hasta que el cuerpo entiende que ya no necesita defenderse, que ahora puede empezar a sanar. El silencio del cuerpo habla. Hay un lenguaje más antiguo que las palabras, un lenguaje que no se escribe con tinta ni se escucha con los oídos. Es el lenguaje que brota desde dentro, como el murmullo de un río que atraviesa la noche. Es el lenguaje del cuerpo. Muchos han olvidado cómo escucharlo. Viven entre pantallas que parpadean y relojes que dictan el paso del día, pero ignoran los susurros del alma encarnada. El cuerpo, paciente y leal, habla en silencio. A veces lo hace con una punzada, otras con un cansancio que no se quita con dormir. Hay días en que duele, no porque esté roto, sino porque está gritando algo que ha sido callado por demasiado tiempo. El viajero Ilian contaba que el cuerpo es un templo donde habita el espíritu, pero también un oráculo. Cuando no sabemos qué nos pasa, es el cuerpo quien lo sabe. Y no solo lo sabe, sino que lo comunica. Pero no usa frases, usa señales. Un dolor en el pecho cuando cargamos más de lo que podemos. Un nudo en la garganta cuando callamos nuestras verdades. Una rigidez en la espalda cuando no sabemos cómo sostenernos. La medicina moderna ha logrado maravillas, pero muchas veces ha olvidado mirar al cuerpo como lo que es. Un mensajero sagrado. Se lo corta, se lo adormece, se lo fuerza, pero pocas veces se lo honra. Y sin embargo, él sigue ahí, haciendo su trabajo, respirando sin que se lo pidamos, latiendo sin que lo notemos, sanando incluso cuando no le damos las gracias. La verdadera salud no se limita a la ausencia de síntomas. Es un estado de armonía entre lo que sentimos, pensamos, comemos, decimos y creemos. Cuando esa armonía se rompe, el cuerpo reacciona, no como castigo, sino como una señal de que algo necesita volver a su centro. Por eso cuando el cuerpo habla, no debemos silenciarlo, debemos escuchar. ¿Qué emoción se quedó atrapada en el estómago? ¿Qué verdad fue enterrada en los huesos? ¿Qué necesidad fue ignorada hasta que se transformó en tensión? Escuchar al cuerpo no es fácil, requiere valentía, porque a veces dice cosas que no queremos oír. Nos recuerda lo que hemos postergado, lo que hemos negado, lo que no queremos sentir. Pero si aprendemos a escucharlo sin juicio, sin miedo, sin prisa, nos convertimos en sanadores de nosotros mismos. Ilian también decía que cada malestar es una carta que el alma le escribe al cuerpo y que, si la leemos con atención, podemos evitar el sufrimiento innecesario. El dolor, decía él, es un maestro. No uno cruel, sino insistente. Repite su lección hasta que la comprendemos, y una vez que lo hacemos, se retira, como un sabio satisfecho de haber cumplido su misión. No todos los dolores desaparecen, hay algunos que nos acompañan por largo tiempo, pero incluso ellos pueden transformarse, pueden volverse aliados, recordatorios, brújulas. Porque a veces la sanación no consiste en eliminar el síntoma, sino en comprender su origen y caminar con él de la mano. Escuchar al cuerpo también implica cuidarlo, no solo cuando duele, sino antes. Alimentarlo no por castigo ni por moda, sino por amor. Moverlo no para encajar en una imagen, sino para que sienta que está vivo. Descansarlo no solo por agotamiento, sino porque el descanso es una forma de sabiduría. Hay quienes viven desconectados de su cuerpo, como si fuera una máquina que solo sirve para producir. Se enojan cuando se enferma, como si los hubiera traicionado.
pero olvidan que el cuerpo es el primero en alertarnos, el primero en sacrificarse, el último en rendirse. Merece gratitud, merece escucha, merece ternura. No siempre sabremos qué hacer. Habrá momentos de confusión, de miedo, de duda, pero incluso en esos momentos podemos poner la mano sobre el corazón, cerrar los ojos y preguntar, ¿qué necesitas de mí? Tal vez el cuerpo responda con una imagen, con un suspiro, con una lágrima, y eso será suficiente para empezar. La salud no es un destino, es una relación, y como toda relación, se nutre de presencia, de respeto, de amor. Cada día podemos reconstruir ese vínculo. Aunque esté dañado, podemos reconciliarnos con el cuerpo, pedirle perdón por las veces que lo forzamos, que lo ignoramos, que lo despreciamos. Y también agradecerle por la herida que cicatrizó, por el alimento que procesó, por el abrazo que dio aún estando cansado. En un mundo donde todo grita, escuchar al cuerpo es un acto revolucionario, porque es elegir el silencio por encima del ruido, la verdad por encima de la prisa, la conexión por encima del control. Es decir, te veo, cuerpo mío, y estoy aquí para ti. Haz una pausa hoy. Respira profundamente, no para lograr algo, sino para estar. Siéntelo. Tu pecho se expande, tu vientre se mueve, tus hombros se aflojan. Cada parte de ti está diciendo, estoy vivo. Y eso, por sí solo, ya es un milagro. Recuerda que no viniste al mundo para pelear contra tu cuerpo. Viniste para habitarlo con sabiduría, para descubrir día tras día cómo ser su aliado, su guardián, su amigo. No necesitas entender todo de inmediato, solo dar el primer paso, escuchar. Porque cuando el cuerpo se siente escuchado, comienza a sanar. Y cuando el cuerpo sana, el alma canta. El jardín interior. Existe un espacio en cada ser humano que no puede verse con los ojos ni tocarse con las manos. Es un santuario oculto donde habita la semilla del bienestar verdadero. Ese lugar no está en la mente, ni siquiera en el corazón. Está más allá, en una dimensión donde cuerpo, alma y espíritu se entrelazan como raíces que se abrazan bajo la tierra. Es el jardín interior. Muchos lo han olvidado. En su afán de corregir lo externo, de maquillar los síntomas, han dejado de cultivar lo esencial. Buscan soluciones en frascos, recetas, rutinas y dietas, sin advertir que la raíz de su desequilibrio está en lo que no se nombra, en lo que ha sido silenciado por años. No se trata de rechazar la medicina, sino de acompañarla con conciencia, porque no hay píldora capaz de sanar aquello que el alma no ha querido mirar. El cuerpo no se enferma al azar. Cada señal que emite es un reflejo de lo que se mueve en las capas más profundas del ser. El insomnio no siempre es un trastorno. A veces es el alma que no quiere dormir sin antes ser escuchada. El dolor de estómago no siempre proviene de los alimentos, sino de las emociones no digeridas. La fatiga persistente no siempre se debe al cuerpo, sino al peso invisible de la vida que aún no se ha soltado. Ilian, el caminante de los senderos curativos, decía que cuidar la salud era como cuidar un jardín. No basta con eliminar las malezas. Hay que conocer la tierra, comprender sus estaciones, respetar su ritmo. Hay días para sembrar, días para podar, y también días para dejar que la lluvia purifique lo que no entendemos. En su viaje, Ilian se encontró con una mujer sabia llamada Mira. Ella era curandera, pero no de aquellas que solo mezclan hierbas. Ella escuchaba con los ojos cerrados y las manos abiertas. Decía que cada persona traía consigo un mapa y que el cuerpo era la tinta con la que el alma lo había dibujado. Cuando un malestar llegaba, ella no lo combatía, lo interrogaba con ternura. Preguntaba, ¿qué has venido a enseñarme? Mira creía que sanar no es simplemente curar. Curar puede ser inmediato, sanar es profundo. Curar es limpiar la herida, sanar es comprender por qué se abrió. Curar alivia, sanar transforma. Y para sanar, decía ella, uno debe ir al jardín interior,
quitarse los zapatos, sentarse en el suelo y comenzar a hablar con las raíces. Ese jardín no florece con prisa. Necesita escucha, paciencia, descanso, verdad. Necesita que dejemos de pelear con el cuerpo como si fuera un enemigo, porque cada célula nuestra desea la vida, cada tejido quiere armonía. Y cuando enfermamos no es porque nuestro cuerpo se haya rendido, sino porque nos está suplicando volver a la fuente. La salud verdadera se construye con actos de amor, un vaso de agua tomado con gratitud, una caminata sin destino, un sueño respetado, una lágrima permitida. Se edifica con decisiones conscientes, elegir el alimento que nutre, la compañía que abraza, el silencio que limpia. Pero sobre todo, nace de una pregunta: ¿qué necesita mi cuerpo para sentirse en casa? Mira solía repetir que nadie puede sanar si no ha aprendido a amarse, no como consigna superficial, sino como acto revolucionario. Porque amar el cuerpo es también aceptar sus límites, agradecer sus esfuerzos, reconocer su sabiduría. Amar el cuerpo es mirarse al espejo no para juzgarse, sino para recordarse: tú eres el lugar donde habito y mereces respeto. En el jardín interior también viven las heridas antiguas. No son errores, ni castigos. Son huellas de batallas que aún no se han honrado. Cada una guarda un mensaje. La ansiedad, por ejemplo, no es un enemigo, sino un guardián que intenta alertarnos de que algo dentro necesita cuidado. La enfermedad, muchas veces, es el grito de una parte olvidada que aún quiere ser vista. Y es allí, en medio del jardín, donde ocurre el milagro. No uno ruidoso, ni espectacular. Un milagro silencioso. El momento en que dejamos de luchar contra nosotros mismos y decidimos cuidar lo que somos. El instante en que comprendemos que el cuerpo no es una cárcel, sino un templo. Que la salud no es perfección, sino presencia. Que el bienestar no se compra, sino que se cultiva. El viaje hacia la sanación no siempre es recto. A veces hay recaídas, tropiezos, incertidumbre. Pero incluso en esos momentos, si estamos atentos, podemos sentir cómo la tierra bajo nuestros pies aún late con vida. Podemos escuchar cómo el cuerpo, a pesar del dolor, sigue queriendo avanzar. Y entonces, entendemos, estamos vivos. Y mientras haya vida, hay camino. Ilian decía que el cuerpo siempre busca el equilibrio, aunque no sepamos cómo ayudarlo. Que su impulso natural es hacia la salud, como el de una planta hacia la luz. Nuestra tarea no es forzarlo, sino acompañarlo, sostenerlo, honrarlo. Y para hacerlo, debemos volver al jardín, no como extraños, sino como guardianes. Detente por un instante, cierra los ojos, siente tu respiración, no la cambies, solo obsérvala. En ese acto sencillo, estás entrando en tu jardín interior. Estás diciendo: estoy aquí y quiero aprender a cuidarte. Esa es la semilla de toda transformación. No necesitamos tener todas las respuestas, solo necesitamos estar dispuestos a escuchar, a sentir, a preguntar. El cuerpo responderá, lo ha hecho siempre, con latidos, con escalofríos, con lágrimas, con suspiros. Él sabe. Y cuando dejamos de imponerle y comenzamos a dialogar con él, ocurre lo sagrado, el regreso a uno mismo. Porque la salud no es solo lo que sucede en el cuerpo. Es lo que nace cuando el alma se siente en paz en su morada. El equilibrio de los tres fuegos. Ilian solía caminar al amanecer, cuando el cielo aún no había elegido entre la noche y el día, y el mundo parecía guardar un silencio sagrado. Decía que en ese instante el universo estaba en equilibrio. Ni sombra ni luz, ni sueño ni vigilia, ni pregunta ni respuesta, solo presencia. Y que ese instante era un espejo del equilibrio que debía cultivarse en el interior. Para Ilian, la salud no era una meta, sino una danza. Una coreografía precisa entre tres fuegos que arden dentro de cada ser humano. El fuego del cuerpo, el fuego de la mente
y el fuego del alma. Cuando estos tres arden en sincronía, la vida fluye, pero cuando uno domina a los otros, surge la enfermedad. A veces silenciosa, a veces ruidosa, pero siempre como un recordatorio de que algo se ha desajustado. El fuego del cuerpo es el primero que se manifiesta. Es la energía vital que nos permite movernos, digerir, respirar, sanar. Pero también es el fuego que puede quemarnos si no es contenido con sabiduría. Comer sin conciencia, dormir sin descanso, correr sin propósito. Todo ello puede agotar la llama o volverla destructiva. El cuerpo, como un horno sagrado, necesita ser alimentado con gratitud y pausa. El segundo fuego es el de la mente. Es el fuego que ilumina las ideas, las decisiones, la creatividad. Pero también puede ser un incendio si no se le enseña a descansar. El pensamiento desbordado crea ansiedad, miedo, fantasmas. Muchos se enferman no por lo que comen, sino por lo que piensan sin cesar. Porque el pensamiento obsesivo intoxica tanto como el alimento adulterado. La mente también necesita silencio, espacios vacíos, respiraciones profundas. Y está el tercer fuego, el del alma, el más sutil, pero también el más profundo. Es la chispa que da sentido a todo lo demás. Cuando este fuego se apaga, nada parece tener sabor. Aún con un cuerpo fuerte y una mente brillante, si el alma está apagada, la vida se convierte en una rutina sin perfume. Ilian decía que muchas enfermedades nacen de esa desconexión con el fuego sagrado del alma, y que para sanar era necesario volver a encenderlo. Una mañana, Ilian encontró a un anciano sentado junto a un río. Sus ropas eran humildes, su rostro surcado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una serenidad que solo tienen aquellos que han atravesado muchas tormentas. Se llamaba Tharen. Era sanador de sabiduría antigua y hablaba poco, pero cada palabra suya caía como una gota de agua en tierra seca. Tharen enseñó a Ilian una práctica que llamaba la contemplación de los tres fuegos. No era un ritual complicado, ni requería ningún objeto especial, solo atención. Primero se colocaba una mano sobre el corazón y otra sobre el vientre y respiraba lentamente. Siente el fuego del cuerpo, decía. Escucha si está fatigado, si está inflamado, si pide descanso o movimiento. No lo juzgues, solo escúchalo. Luego se centraba en la mente, no para controlar los pensamientos, sino para observarlos como nubes que cruzan el cielo. ¿Qué pensamientos se repiten? ¿Cuáles pesan? ¿Cuáles envenenan? Preguntaba. La mente se calma no cuando se la obliga al silencio, sino cuando se la abraza con ternura. Por último, cerraba los ojos y se dirigía al fuego del alma. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste alegría sin motivo o gratitud al despertar? ¿Qué llama necesita ser reavivada? Porque muchas veces el alma no enferma, simplemente se apaga de tristeza, de olvido, de exilio. A lo largo de su viaje, Ilian comprendió que muchas personas buscan sanar el cuerpo sin tocar la mente o calmar la mente sin escuchar al alma. Pero la salud verdadera requiere atender a los tres fuegos, no como compartimentos separados, sino como partes de una sola llama. Aprendió también que el equilibrio no es algo fijo, sino un estado dinámico. Algunos días el cuerpo está más débil y necesita descanso. Otros días, la mente está más activa y necesita dirección. A veces, el alma se siente lejana y hay que invocarla con canciones, con arte, con silencio. La clave está en escuchar, sin imponer, en cuidar sin exigir, en amar sin condiciones. Una noche, mientras descansaba junto a un árbol, Ilian escribió en su cuaderno: «El desequilibrio no es un error. Es una oportunidad. Cada vez que algo se desajusta en mí, es porque una parte de mi ser pide atención. Si escucho, crezco. Si ignoro, me pierdo». Esa enseñanza se volvió su medicina, no solo para él, sino para quienes encontraba en su camino.
No ofrecía fórmulas mágicas, ni prometía curaciones inmediatas, pero enseñaba a respirar, a escuchar, a mirar hacia adentro, porque comprendió que la salud no es un estado que se alcanza, sino un vínculo que se cultiva cada día con uno mismo. Y así, allí donde pasaba, dejaba una semilla. A veces era una palabra, a veces un gesto, a veces un silencio. Pero siempre era un recordatorio de que la vida es sagrada y que dentro de cada ser humano arden tres fuegos que desean danzar en armonía. En la ciudad de Kairoen, una joven le preguntó: ¿y qué hago cuando me siento perdida, enferma, fragmentada? Ilian respondió con suavidad: si estás fragmentada, no te castigues. Aún en tu fragmento arde una chispa. Vuelve a ti. Reposa en la respiración. Escucha tu cuerpo. Cuida tu mente. Invoca a tu alma. Y permite que los tres fuegos vuelvan a abrazarse. Porque al final, el equilibrio no se trata de perfección, sino de conexión. No se trata de evitar el dolor, sino de convertirlo en puente. No se trata de tener control, sino de cultivar presencia. Ilian sabía que el mundo estaba lleno de ruido, de distracciones, de fórmulas vacías, pero también sabía que dentro de cada ser humano había un espacio donde los tres fuegos podían encontrarse y danzar. Y que cuando eso ocurría, no importaba el caos del mundo exterior. Dentro de uno, todo podía volver a estar en paz. El equilibrio invisible. Durante mucho tiempo, Ilian había creído que la salud era una simple ausencia de enfermedad. Un conjunto de exámenes normales, un cuerpo sin quejas. Pero su alma, inquieta como el viento que sopla sin ser visto, le susurraba algo distinto. Sentía que faltaba una pieza, un eco más profundo que no encontraba en los libros ni en los laboratorios. Fue en la ciudad de Lumeris, escondida entre montañas de piedra azul, donde comenzó a vislumbrar otra verdad. Allí, los sanadores no llevaban batas ni recetaban nombres difíciles de pronunciar. Allí se hablaba de la salud como una melodía, una frecuencia que debía estar en armonía con la totalidad del ser. Ilian conoció entonces a Sera, una mujer de voz suave y mirada clara, que enseñaba que el cuerpo no es un mecanismo que se arregla, sino una sinfonía que se afina cuando algo duele. Le dijo mientras sostenía una ramita de lavanda entre sus dedos: no preguntes solamente qué lo causó, sino qué lo sostiene, porque hay dolores que vienen de antiguas penas no lloradas y enfermedades que no son más que gritos del alma pidiendo espacio para florecer. En su compañía, Ilian aprendió a escuchar lo que antes ignoraba: la tensión de su espalda como señal de una carga emocional no liberada, su fatiga constante como consecuencia de sueños olvidados, su insomnio como un llamado a hacer las paces con su pasado. Sera hablaba de los 4 templos del ser: el cuerpo físico, el pensamiento, la emoción y el espíritu. La verdadera salud, decía, ocurre cuando estos 4 templos se saludan cada mañana y caminan juntos sin que uno arrastre al otro. Ilian meditaba en esas palabras mientras observaba los rostros de quienes se acercaban a Sera. Hombres con dolores crónicos, mujeres con tristeza enquistada, ancianos con corazones desbordados. Y en cada caso, ella no imponía remedios, sino que los acompañaba a mirar hacia adentro. Les pedía que recordaran qué les apasionaba de niños, que volvieran a tocar la tierra, que respiraran como si cada inhalación fuera un pacto con la vida. Porque, como ella enseñaba, sanar no es controlar, sino permitir. No es forzar la vitalidad, sino abrir espacio para que la energía vuelva a circular. El cuerpo sabe cómo sanarse, decía. Solo necesita que dejes de interrumpirlo con miedo y prisa. Ilian recordó entonces cuántas veces había tratado a su cuerpo como un enemigo, cuántas veces se había medicado sin preguntarle qué intentaba decirle, y comprendió que la salud no empieza en la farmacia ni termina en la consulta. Empieza cuando uno decide habitar su cuerpo con amor y respeto. Pasó días aprendiendo a reconectar con sus ritmos,
Descubrió que no necesitaba tantas horas frente a pantallas, sino más momentos de sol sobre su piel, que no era el café lo que lo mantenía despierto, sino una ansiedad no atendida, que dormir no era desconectarse, sino sanar desde lo profundo. Una mañana, Sera lo llevó a un lugar que llamaban el refugio de la respiración. No había paredes ni techos, solo un claro entre los árboles, con piedras dispuestas en círculo. Allí le enseñó una práctica ancestral, simplemente respirar con conciencia, inhalar por el corazón, exhalar por los pies, no para controlar nada, sino para estar presente. Cuando respiras así, le dijo, invitas a tu cuerpo a regresar a la hora, y el ahora es el único lugar donde ocurre la sanación. Ilian lloró, no por tristeza, sino porque algo se aflojaba por dentro, como si su interior, por fin, se sintiera seguro de soltar. Y en ese llanto, en ese temblor del alma, comprendió que sanar es también llorar lo no llorado, abrazar lo que fue negado y permitir que la ternura reemplace al juicio. Con los días, su energía cambió, no porque se volviera inmune al dolor, sino porque aprendió a caminar junto a él sin resistencia. Entendió que hay dolores que no deben eliminarse, sino honrarse, que cada síntoma puede ser un faro, no un castigo. Sera también hablaba del poder del alimento, pero no como dieta, sino como ritual. Enseñaba a bendecir los frutos, a masticar con gratitud, a escuchar si el cuerpo pedía descanso o movimiento. Ilian redescubrió el gozo de una fruta fresca, la paz de una infusión de hierbas bajo la luna, y poco a poco dejó de comer por ansiedad y comenzó a nutrirse por amor. Tu cuerpo es tu primer hogar, decía Sera, y un hogar no se habita a medias, se honra con cada gesto, con cada elección. Ilian comprendió que su cuerpo no era una cárcel ni una máquina, era un mensajero, un aliado, un puente entre la tierra y el cielo, y que cada uno de sus órganos, músculos, huesos y fluidos tenía una sabiduría más antigua que cualquier ciencia moderna. Antes de partir de Lumeris, Sera le entregó un pequeño cuaderno con páginas en blanco. Este será tu libro de salud, le dijo. Pero no escribas solo síntomas ni fechas. Escribe tus amaneceres, tus emociones, tus pasos en el bosque, porque la salud verdadera se cultiva en la poesía diaria de vivir con conciencia. Ilian dejó la ciudad sin una fórmula exacta, pero con algo más valioso. Una brújula interior. Había entendido que la salud no era una meta final, sino un viaje en espiral hacia el equilibrio. Un acto de presencia, un compromiso con la vida y con uno mismo. Y desde entonces, cada vez que sentía una punzada, un cansancio, una inquietud, no corría a callarla. La miraba, le hablaba, preguntaba, ¿qué me estás mostrando? Y en esa escucha comenzaba la sanación. Porque al final, la salud no es ausencia de dolor, sino presencia de amor. No es perfección, sino armonía. No es huir del cuerpo, sino volver a él como quien regresa a casa después de un largo viaje. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si quieres dar un paso más y llevar esto a otro nivel, no te olvides de revisar el primer enlace de la descripción. Tienes a tu alcance más contenido, ejercicios y herramientas que pueden transformar tu camino. Te espero dentro.